prometí, aquí está otro video y voy a hablar en este video de la situación cuando yo era la niña. Voy a tener la información para ustedes, voy a decir todo cómo pasó, qué pasó conmigo cuando yo crecí en la época de Guerra Fría, como nosotros éramos los participantes, dos superpotencias como Estados Unidos y Unión Soviética. Yo era parte de cuando nací y cuando crecí aquí en URSS. Entonces, solamente voy a decir todo lo que pasó conmigo, mi propia experiencia y también la información que está basada de información abierta. Y ustedes pueden encontrar otro tipo de política, que estoy hablando no de mi vida, pero de otra parte, está abierto y está en internet. Hay cosas, estoy basando todo en las cosas, ¿cómo se dice?, verdaderas. Entonces, voy a decir las cosas porque ustedes están de pronto pensando, ¿qué es la diferencia entre Unión Soviética y el mundo capitalístico? Claro que Unión Soviética era dictadura, era problema para gente aquí, que vivieron aquí, por gente aquí, porque nosotros tuvimos cosas negativas y positivas, como en cualquier parte del mundo, en cualquier sistema capitalístico o socialístico, de socialismo, puede tener dos cosas, negativas y positivas, que no hay sistema perfecto. Entonces nosotros tuvimos muchas cosas gratuitas, cosas que nosotros trabajamos. Claro que mis padres, cuando yo era la niña, yo crecí en este tiempo, pero mis padres, mis abuelos trabajaron mucho, entonces el gobierno te pagó y claro que tú tuviste que esperar en la línea de como 10, 15 años y tú pusiste recibir un apartamento gratuito, pero bueno, gratuito de manera que tú pagaste con tu trabajo, pero tú no pagaste más. Entonces, nosotros que tuvimos otra cosa, tuvimos la dacha, como finquita, en ruso se llama dacha, es una cosita chiquita como finca nosotros podemos crecer frutas, vegetales, podemos tener como un camping, invitamos los amigos, invitamos los vecinos, e hicimos una cosa de como reunión, la fiesta, y nosotros tuvimos cosas, medicina por ejemplo, las cosas como medicina, como educación, era totalmente gratuito y era un buen nivel porque ahora muchas partes de nuestra educación está usada en Finlandia, por ejemplo. Finlandia antes de 1917, cuando pasó la Revolución Rusa, Finlandia perteneció a Imperio Rusa, ¿ok? Entonces Finlandia antes de 1917 era de Imperio Rusa, pero después se salió, entonces cortó con Unión Soviética, entonces estaba sola, pero ahora Finlandia no tenía ningún dinero por ejemplo, de naturaleza, de petróleo, de gasolina, de algo así, como Rusia tenía siempre, pero Finlandia todo lo que usó la manera intelectual, la potencia intelectual, y usó muchas cosas por ejemplo, de Rusia, usaron un sistema educativo rusa y sistema educativo de Unión Soviética. Entonces, por ejemplo, matemática, física, astronomía, ahora está muy bien aplicada y muy bien usada en Finlandia. Finlandia está haciendo muy buen nivel de educación. Entonces, nosotros también tuvimos cosas. Por ejemplo, medicina, mi mamá era médica, mi abuelo era médico, entonces yo sé mucho de esas cosas, nosotros siempre estuvimos en esta parte activo, entonces mi medicina era gratuita, no tenía un nivel súper avanzado porque el país estaba cerrado. Cuando el país estaba cerrado por Guerra Fría, nosotros no pudimos salir muy libremente, muy fácil del país. Nosotros necesitamos que tener 3 pasaportes, un pasaporte de adentro, de interno, y dos pasaportes para salir y pasaportes para entrar, porque fue una muy complicada cosa. Entonces Unión Soviética hizo muchas restricciones para que gente soviética no supiera, no sabía qué está pasando afuera. Por mi lado era un error, y por eso también creo que la Unión Soviética se cayó, se rompió. Esto es una de algunas razones, de 3, 5 razones, que creo, 3, 4, 5 razones, por lo menos, más o menos así. Entonces, la Unión Soviética también te ofreció muchas cosas de hobby. Tú pusiste
jugar con los amigos, tú pusiste suscribir por ejemplo, por clases de básquetbol, de la música, de extra matemática, todo era gratuito o tuvimos que pagar un poquito de dinero. Entonces hay cosas así, porque el problema así es sistema rusa, sistema soviética era socialista, no tenía que tener otra competición, todo era controlado por gobierno, entonces tenía sus cosas positivas y negativas. No en sistema capitalístico, en capitalismo la gente era como consumidores, ellos consumieron las producciones, ¿ok? El producto de, por ejemplo, carro diferente, la máquina diferente, la ropa, los zapatos, cosas así de producción. Pero entonces también otra cosa es que en manera de Unión Soviética no tuvimos que consumir, no tuvimos muchas cosas, tuvimos cosas en déficit. Por ejemplo, era muy difícil encontrar la ropa diversa, diferente, era muy difícil encontrar los zapatos, las cosas de la casa, por ejemplo, era muy difícil encontrar un carro de otro país. Entonces nosotros tuvimos mucho déficit, todo controlado el gobierno, era economía planeada y por eso tuvimos problemas. Claro que era difícil. Pero otra cosa que era buena, que recuerdo de mi juventud, de mi tiempo cuando yo era niña, es cuando nosotros estuvimos muy cerca de uno mismo. Tuvimos las casas siempre abiertas, conocimos muchos vecinos, siempre usamos la ayuda de otro vecino. Por ejemplo, yo tenía apartamento en un edificio gratuito y nosotros tuvimos un teléfono como 1987, 88, tuvimos un teléfono y solamente otra señora en este edificio tenía otro teléfono. Entonces todos los vecinos siempre tocaron nuestra puerta, hola, podemos entrar, y para usar teléfono para llamar a otra persona. Entonces yo siempre permití y con nosotros tuvimos una relación muy abierta, muy buena. Otra cosa que nosotros tuvimos es también cosas sociales. Nosotros pudimos salir a la calle, el nivel de criminal era muy bajo, casi no hay tanto, entonces cosas eran más calmadas, era mucho control en la calle de policía. Entonces nosotros tuvimos como país cerrado, país difícil de salir, difícil de comprar la ropa, difícil de comprar jeans, por ejemplo. Jeans era una ropa capitalística, era muy difícil comprar cosas así. También música de jazz, música de rock era prohibida porque era muy difícil tocar esta música, era como que la mitad underground, entonces tuvieron que las cosas así. Y gobierno ruso, gobierno socialista, gobierno soviético pensaron ellos, los ministros pensaron que esta música es música de los enemigos capitalistas, de esas así. Entonces, que va a destruir el pueblo ruso, pueblo soviético. También no solamente ruso, también a otras como Moldavia, como Ucrania, como Tayikistán, como totalmente así, y Unión Soviética. Entonces, así ellos pensaron así, entonces por eso era problema. Yo creo cuando comenzó la Guerra Fría en 1946 en Fulton, cuando Churchill preparó su speech, habló así con otro mundo, él quería combatir este sistema capitalista, sistema socialista. Él quería destruir este sistema porque él pensó que nosotros éramos muy peligrosos, porque al principio de 1917, cuando comenzó la Revolución Rusa, Lenin declaró que él quiere invadir el mundo para hacer este mundo ¿cómo se dice?, de proletariado, de la gente trabajadora, de gente pobre. Entonces, así ellos pensaron que nosotros éramos siempre enemigos, pero también los enemigos eran, por ejemplo, ahora terroristas, o antes como nazi. Entonces, ellos comenzaron a hacer una guerra, un juego de dos superpotencias, y nosotros tuvimos siempre problemas así. Y KGB también trabajó contra capitalistas, mundo capitalista, y CIA, Central Intelligence Agency, trabajaron contra nosotros. Entonces, pero Unión Soviética no solamente rompió por esta razón, Unión Soviética rompió por otras razones también, porque no era libertad, también eran muchas restricciones, eran muchos problemas de libertad de expresarse, también eran otros problemas por ejemplo, comprar cosas, era muy difícil, déficit. Entonces también era muy difícil salir del país, solamente tenía que tener
muchos permito, como se dice, gobierno tenía que permitirte salir del país, era muy complicado porque también no pusiste hacer ningún business, ningún negocio, no pusiste cambiar dólar, si vas a cambiar dólar por rubles, ya era un problema grande, pusiste estar arrestado, pusiste terminar su vida en cárcel. Entonces eran muchas restricciones, muchos errores que nosotros que estamos hablando aquí, que no hay sistema perfecto, hay cosas positivas, hay cosas negativas, pero yo recuerdo mi juventud con mucho cariño, recuerdo que el país era siempre más o menos protegido, siempre era un país más o menos calmado y tuvimos muchas cosas sociales, siempre estuvimos en contacto, podemos hablar con gente abierta. Ahora todo está virtual, desenfocadamente. Internet te puede unir y te puede desunir, te puede empujar y te puede conectar. Entonces, así está la vida y voy a seguir con mis videos, voy a hablar otras cosas en otros videos, voy a hablar de política, de situación global, de cambio de clima, porque hay varias razones, varias cosas así. Discutir, también voy a decir muchas cosas de coronavirus y también voy a decir la situación que está en juego entre las superpotencias. Yo era un testigo también de conocí mucha gente que son trabajadores de, por ejemplo, ideología durante época comunista, y también conocí gente que son historiadores, gente que trabaja con historia soviética, con archivos. Entonces ahora todo lo que estoy basando en mi experiencia, de mi vida y de la vida de gente que conocí y cuando yo estaba viajando. Entonces toda experiencia así, y voy a decir muchas cosas de América Latina, de mi experiencia, como yo vi la gente que conocí. Y la última vez cuando estaba allá en agosto de 2019, voy a decir todo. Y si ustedes van a suscribir o a escuchar mis mensajes, mis videos después, voy a agradecer a usted mucho. Y si no le gusta cualquier cosa, por favor, me notifica. Muchas gracias y nos vemos pronto. Да ладно, я прикалываюсь. Лена хорошая, умная. Телефон пишет? Да, пишет. Здорово, это ты. Ну и все, Бэт, выключай. Выключаю.